la materia de la palabra de Dios. 2017 al 2027 es una década muy importante. Dios nos comunica que frente a nosotros, Él no ve el tiempo en ese sentido como nosotros, donde contamos los años. Lo que Él ve es a una generación. Él ve a una generación, esa generación ya nació, está viva, la han visto nuestros ojos. Pero solo de ella conocemos de vista a las personas, hombre, mujer, fulanito, sutanita, hijo de esta familia, etcétera. Pero lo que Dios ve es a quienes van a ocupar los lugares de otros. A ellos los llamamos sucesores. Nosotros pensamos en línea recta, que es la línea de sangre. Mi hijo va a heredar el negocio. Mi yerno con quien mi hija se casó va a continuar con el negocio. Pero Dios piensa generacionalmente. Él nos comunica lo que va a hacer en una generación y en la siguiente generación y en la tercera, aún la cuarta y la quinta generación. La iglesia del Señor se asombra le llamamos mucha información, pero es más que eso. Es realmente una visión de la cual somos participantes. Hoy vamos a conocer el testimonio de las Escrituras que nos narran la relación entre dos personas, Judas el Iscariote y Matías el discípulo. Hay una relación porque Judas era uno de los 12 discípulos llamados y escogidos por el Señor. Pero aquí es donde, como estudiantes, se nos presenta un panorama. ¿Le vamos a prestar atención a cómo murió Judas? ¿Le vamos a prestar atención a cómo se perdió? ¿O le vamos a prestar atención a Matías, que fue alguien anónimo y hasta después de la resurrección allí se escogió? ¿Hacia dónde apunta la lección? ¿Hacia dónde está la dirección del Espíritu de Dios para nosotros? Bien, los personajes juegan un papel modelo porque modelan un perfil espiritual. Si tú conoces a una persona que se llama Judas, no debes pensar que va a tener un tipo de vida como la del Iscariote. Pero puede ser que alguien que se llame Juan, o María, o Tania, o Tere, o Norma, tenga unas actitudes de Iscariota o Iscariote. Entonces no te llamas Judas, pero te comportas como ese carácter de la película, de la narrativa. Hemos diseñado una perspectiva propia, y para nosotros mismos, donde decimos, yo así veo mi vida, así veo la vida, y la podemos describir. Por ejemplo, yo vengo a los más servicios que me permite mi horario de trabajo, y tengo una rutina. A veces como antes del servicio, a veces como después del servicio, pero a veces eso no significa lo que queremos que signifique, porque buscamos algo, buscamos un significado. Eso es como
un significado natural, como decir, estoy llenando una agenda. Lo que te va a revelar la Escritura es que al presentarte a dos caracteres, uno llamado Judas el Iscariote y el otro Matías, te va a mostrar las actitudes internas, las del corazón. No te va a mostrar los horarios de ellos. Un horario no te va a defender. Un celular tampoco, un WhatsApp menos. Pero una actitud te puede salvar en un asunto de examinarte. Entonces, en una sucesión, que es cuando una persona ocupa el lugar de otra, hay casos en la Biblia como este, y llegamos a un caso especial, porque el antecesor, el original, pues, Judas el Iscariote, terminó como hijo de perdición, porque la Escritura lo llama hijo de perdición, ¿verdad? Entonces, este caso sí rompe el estilo, donde un Moisés, un varón santo, le hereda a un Josué, otro varón santo, donde un Elías le hereda a un Eliseo. Pero aquí un Judas Iscariote, hagan de cuenta que al día siguiente ya no amaneció. Tuvieron que ir a las Escrituras los apóstoles para conocer qué sigue y qué hacer. Y así pues, con esta introducción, vamos a las citas bíblicas. Traigo 8 citas bíblicas, están en su hoja. La primera cita está en el Evangelio según San Mateo, capítulo 10. El Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículo 1. Aleluya. Al final. Dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacob, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Vean, primera cosa de ese hombre, voy a describir conforme a la Escritura ese carácter. Y vamos a encontrar muchas cosas parecidas que él tenía, que tenemos nosotros y aún aspiramos a esas cosas porque queremos tenerlas. Ese hombre Judas recibió autoridad espiritual. Era uno de los 12 apóstoles del Señor. Era como un hijo que tuvo el mismo maestro y enseñanzas que el resto de los discípulos. Y aquí estamos leyendo que Jesús les dio autoridad para echar fuera los espíritus inmundos. Aquí comienza la cosa crítica. Si yo le doy autoridad a Juan para echar fuera espíritus inmundos, ¿cómo pensaría yo que a él se le puede meter un espíritu? Si le di autoridad para echarlo, ¿de dónde puedo tomar la idea de que se le va a meter uno? O a usted. Quiero que vean el carácter Judas, porque es muy parecido
a las figuras dentro del cristianismo que se cuentan por congregaciones y liderazgos. Es como una composición que ahí está encarnada, integra las filas de las congregaciones. Tenía autoridad espiritual, tenía autoridad para echar fuera espíritus inmundos. No solamente eso, también se convirtió en uno de los predicadores del Evangelio, porque Jesús lo llegó a mandar a predicar el Evangelio. Fueron los 12 juntos y fueron de 2 en 2, y Judas estaba allí en el grupo. Era uno de los 12. ¿Acaso este mensaje es para conocer un método de cómo encontrar el Judas de la casa, el Judas de la congregación o el hijo que es un Judas en la familia? No, no. El Judas viene a representar una actitud, un corazón, un tipo de relación, un estilo de vida que aparenta que es parte del grupo, pero está haciendo algo en lo oculto. Vea, les dio autoridad para que echen fuera. Si alguien tiene autoridad para echar fuera un espíritu, ¿cómo es que pensaríamos que se le va a meter? El mismo diablo. Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Allí del versículo 6 en adelante. Te presento el siguiente punto. Judas recibió la confianza del mismo Maestro Jesús y del grupo de los discípulos para que él fuera el encargado de la caja. Caja es bolsa de dinero, del dinero. Piensa en esa situación. ¿Quién debe ser el encargado de la caja registradora de la bolsa de dinero? Hay un Judas en la Biblia que tuvo la tesorería del ministerio del Señor Jesucristo. Y se llamó así, pero el nombre es apenas la identidad de la persona. Aquí es el espíritu de ella, cómo está siendo contaminado al nivel espiritual. A ese Judas no le dan ataques, no tiene o sufre tormentos en la cabeza, no son dolores de cabeza, no. Es ahí el punto. Judas no está enfermo, no es epiléptico, no es alguien que tiene una discapacidad o una capacidad especial, no. Lo que está en Judas es, en el corazón de él algo está pasando. Y ahí está el punto. Algo está pasando en los corazones de la gente. En tu corazón. Y sabes, la Escritura misma da a conocer, es que descubre o revela o descorre el velo de que el corazón es escuchado cuando la boca se abre. El corazón, el interior de la persona siempre es revelado cuando la boca se abre.
La boca se abre, puede ser por impulso natural para hablar o para reaccionar. Sacas tu voz y reaccionas. Vean, vamos a hacer un ejercicio muy interesante acerca de qué es entender que Judas era el tesorero del ministerio del Señor Jesucristo. ¿A quién les gustaría que escoja? Fíjense bien. Si yo escojo a Manuelito y voy y delante de ustedes yo le entrego esta bolsa del dinero, tú eres el tesorero del ministerio por 30 monedas, 30 segundos. Fíjate bien, la bolsa le da a él un estatus, hace que confiemos en él. Con el solo hecho de ponerle la bolsa, hace que confiemos en él. ¿En qué sentido? De que el Señor consintió en que él por sus manos tocara el dinero de todos, o el dinero del Señor. Si yo le doy la bolsa a Susana, hay una transferencia de confianza. Ahora la tiene Susana. La bolsa hizo la transferencia, hizo la diferencia. Si yo le doy la bolsa a Gustavo, ahora Gustavo es el tesorero del ministerio. Quiero que vean el objeto, la bolsa. La bolsa la tuvo Judas, la bolsa la tuvo Judas. ¿Qué pensaríamos? Si yo le doy mi bolsa a Juanito, ¿qué pensaría su familia, o nosotros, o sus hermanos? Si yo le doy mi bolsa a Elías, ¿cómo veríamos esa relación Elías a cargo de la bolsa? ¿Saben? Seamos honestos. Si yo le doy la bolsa a cualquiera de ustedes, los demás libremente vamos a pensar que quien tiene la bolsa es porque no roba, que quien tiene la bolsa es porque diezma, que quien tiene la bolsa es porque sabe administrar por facultades o conocimientos adquiridos o por capacidades. Por ejemplo, ¿a quién le daríamos la tesorería en una empresa? ¿Qué criterio usarías tú, Susana, para darle la tesorería a un socio en una empresa? Usted, hermana Carolina, ¿qué criterio usaría para darle la administración de la chequera maestra a alguien en una empresa? Bueno, pues lo normal es ver su perfil, si es contador, contadora, si tiene experiencia laboral en esto. Yo usaría un criterio, que la bolsa la administre el que tenga más riquezas. O sea, el más rico que tenga la bolsa. No se la den a un pobre, sino dénsela al que tiene más dinero, sabe administrar. Ese es un criterio, ¿verdad? Entonces, le están dando la bolsa a Judas. Pero vean, miren lo que vamos a encontrar. Aquí tenemos en Mateo 26 del 1 al 14. Quiero ver cuando se dio el comentario sobre Judas. A ver, voy a buscar Marcos, porque no aparece allí. Marcos 14. Si alguien me ayuda para agilizar. Donde dice que
Judas sustraía del dinero de la bolsa. Ahorita me dan ese versículo, por favor. Este tesorero también era ladrón y no era un político de los que roban poquito con una mano y con la otra reparten, pero ya tienen una raíz de Judas. Este tesorero salió ladrón. Ahora, robaba, dice la Escritura que sustraía. Ahorita me dan ese versículo, ¿Qué falló allí? Pensaríamos nosotros. ¿Qué falló allí? Hermanos, esto tiene bastantes aristas, puntos de vista para el análisis. ¿Quién desconocía que era ladrón? ¿Quién es el responsable de haberle dado la bolsa? Sustraía con sus propias manos de la bolsa del dinero. Hermano, todo asunto de robo, sea robo hormiga, sea falsificación de firmas, sea robo de cámara escondida, etcétera, eso es la consumación de un impulso espiritual que es de parte de las tinieblas, del poder de las tinieblas. Vamos a buscar qué relación tiene el robar por parte de este discípulo. Ok, Juan capítulo 12, ¿esa es la escritura? Juan capítulo 12, versículo 6, así es, gracias. Juan 12, 6. Dice, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Es decir, recogemos diezmos y ofrendas, se la entrego a alguien, todos le echamos y él le saca. Recogemos otra ofrenda, se la entrego a alguien, todos le metimos, él le saca. Hermanos, les voy a abrir los ojos con un sentido pastoral. Tengan cuidado de creer a comentario alguno de que porque alguien anda conmigo, con mi persona, ya es el mejor, el más inteligente, el más santo, el más dotado, el más limpio de manos, el más puro de corazón. No se crean comentarios, tienen que escuchar de mi boca directamente. También, cuando me vean con una persona, por un flashazo de ustedes, por ejemplo, fíjense bien, esto es muy serio y qué bueno que estamos en familia. Ustedes me ven que me siento con Juanito y platico un minuto, me retiro y luego sale un comentario por este lado, por aquel lado. El comentario es este: lo vi platicando con el pastor. Entonces el pastor Saúl es su pastor. Tampoco se crean eso, no por platicar con alguien y ya soy su pastor. Porque por eso se cometen errores, porque nomás ven apariencias. Estoy corrigiendo muchas situaciones de esas en esta casa. No es porque vieron un flashazo de que platiqué con alguien, ya es su pastor. No. Ese es el factor Judas en la casa. Como anda con todos,
aparenta ser del mismo color, aparenta ser del mismo espíritu, pero él tiene otro espíritu. Pero comen en la misma mesa, escuchan las mismas enseñanzas. Pero ¿saben una cosa? Come en la misma mesa, escucha las mismas enseñanzas, pero comete otros errores. Listos con eso. Comete otros errores que los demás no cometen. Alguien diga amén. Listos con eso. Judas cometió unos errores que los demás nunca cometieron. Nunca. Jesús, como maestro y figura principal, es la fuente que transmite credibilidad a la gente que le escucha. Viendo seguir a fulanito, a Jesús, tú dices, de seguro este es un fiel y verdadero discípulo, porque la cercanía transmite credibilidad. Si ustedes ven que Fernando García o Jorge, Nando o Agustín andan cerca del pastor, les transmito credibilidad. Pero esos flashazos, ¿cómo los van a ponderar, a sopesar, a valorar? Y ahí está el detalle. Es el factor Judas. Es el factor Judas. Las personas que al final del servicio me saludan, es el único contacto que tengo en cada semana con ellos. Un saludito. ¿Seré su pastor? Esos modos tan sociales de ser, valóralos, examínate a ti misma, examínate a ti mismo. ¿Por qué? Porque el Judas es parte del grupo. Y allí, precisamente, esta lección nos va a abrir los ojos. Fíjate esta otra cosa. Se convirtió ese hombre Judas en el guía espiritual de muchos para su propia perdición. ¿Dónde está eso? En Hechos. Hechos 1:16. Hechos 1:16. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Que fue guía de los que prendieron a Jesús. Voy con otro punto para relacionar. A ver. Vean este punto. Tenía una relación discreta con los sacerdotes del templo, quienes lo manipulaban espiritualmente. Hermanos, el factor Judas, cuidado. ¿Sabes qué significa esto? Tú puedes tener discretamente, que es por debajito del agua, una relación con hombres o mujeres a los cuales para ti son tus sacerdotes particulares de otro templo o casa, que no tiene nada que ver con quienes Dios estableció, puso y dio a la iglesia. Imagínate nomás,
Si yo no debo estar bien claro respecto al factor Judas, porque imagínate, yo te enseño, te hablo, te llevo a pastos verdes y aguas de reposo, pero tú tienes unos sacerdotes particulares fuera de aquí, que discretamente te manipulan espiritualmente. Está seria la cosa. Hay un Judas en la casa. Este Judas, dice la Escritura, que se puso de acuerdo con los sacerdotes del templo, quienes le proveyeron de guardias y milicia u hombres armados para ir a tomar preso al Señor. Cuando yo leí esos versículos, dije, aquí hay un panorama que se puede oler en el ambiente. Cuando la gente tiene sus propias figuras, tipo sacerdotes, quienes manipulan el corazón de los discípulos, y finalmente lo que los discípulos hacen es lo que las tinieblas ejercen como potestad sobre ellos. ¿Por qué Judas robaba? Porque eso es manipulación directa del poder de las tinieblas, pero siempre hay canales por los cuales viaja el poder de las tinieblas, y uno de ellos es la manipulación por parte de sacerdotes, entre comillas, discretos, particulares de la persona. Comparemos el carácter Matías. ¿Matías hacía todo eso? No. Matías es una figura anónima, apareció hasta después de la resurrección. ¿Qué más tenemos aquí? A ver, Lucas 22:3. Lucas 22:3. Y entró Satanás en Judas. Pero este hombre tenía autoridad para echar fuera demonios. Y ahora está con Satanás en el corazón. ¿Listos con eso? Hermanos, híjole, aquí está un punto álgido. De pronto tú ves a alguien en esta casa que crece porque está desarrollando su autoridad espiritual. ¿Cómo lo catalogarías? ¿Sabes? Hay matrimonios con autoridad espiritual que es evidente en esta casa y ya no están. Porque la autoridad espiritual, entonces, ¿qué quiere decir en la casa? Jesús se la dio a Judas y al rato Judas estaba con Satanás en el corazón. ¿Habías visto esa situación controversial? Pero dice la Escritura que Satanás fue sembrando en el corazón de Judas y Judas permitiendo esa perdición para sí mismo. Satanás es el padre de toda mentira. Exactamente hizo lo mismo. Y pongo este panorama comparativo. En el Antiguo Testamento engañó a Eva, en el Nuevo Testamento engañó a Judas. Así que Satán sabe engañar tanto al sexo femenino como al sexo masculino.
Es un experto en engaños. Cuidado, señoritas, cuidado, porque hay un engañador que tiene secuaces para engañar con labia y palabrería y palabra mentirosa a las señoritas. ¿Qué tiene que hacer Satán en un grupo de discípulos? Si lo estamos leyendo, vayámonos dando cuenta de que el interés del cabecilla es meterse en el corazón a través de engaños y mentiras de aquellos que están al lado del maestro. ¿Por dónde encontró Satán un pasadizo? Pablo dijo, ni siquiera le den pie al diablo, pero en Judas encontró ya un medio directo. Los sacerdotes juegan un papel muy importante, al grado tal que Judas tuvo autoridad de los sacerdotes del templo para guiar a otros. Para guiar a otros. Hay preguntas que me he hecho y ustedes las han pensado. Pastor, ¿no le dan ganas de corazón en su facultad pastoral de ir por el matrimonio fulano de tal o la hermana fulana de tal, de traerlos de nuevo, de ir por ellos? ¿Conoce usted la situación en particular de ellos? ¿O a qué va la pregunta? Bueno, ambas cosas son interesantes, pero escuche este mensaje. Son personas que tienen sus propios sacerdotes a discreción. Y por ahí entra la manipulación. Ahí está el factor Judas. El factor Judas. Aleluya. Entonces, esto está delicado. Ahora, tomemos el tiempo restante que está disponible para hablar sobre el que ocupó el lugar de Judas. Judas finalmente terminó con su vida, se arrojó a un precipicio, cayó sobre rocas y se le partió el cráneo y todas sus vísceras quedaron expuestas. Pero Matías, ¿de dónde sale Matías? El libro de los Hechos. Capítulo 1. Versículo 20. Dice, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros, todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Le hago esta pregunta, ¿cuántas veces está la palabra nosotros? Cuatro. El nosotros representa la iglesia. Vamos a sobreponer esa palabra. Versículo 21. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con la iglesia, todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre la iglesia,
comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre la iglesia fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con la iglesia de su resurrección. Ese nosotros es la iglesia. Somos nosotros. Es la iglesia. Vamos a la traducción lenguaje actual. 21, versículo 21. Por eso otro tiene que ocupar el lugar de Judas para que junto con nosotros anuncie a todo el mundo que Jesús resucitó. Tiene que ser alguien que desde el principio haya andado con Jesús y con nosotros. ¿Desde cuándo? Andado. Pero anónimamente, no importa. Llega un punto en la vida que van a salir los testigos. Y lo hubo para Matías. ¿Quién ha andado desde el principio? Vean cómo eligieron a este discípulo para apóstol. Alguien que lo haya conocido desde que Juan lo bautizó hasta el día en que subió al cielo. Están hablando de Jesús. O sea, alguien que haya conocido a Jesús desde que Juan bautizó a Jesús. No importa que sea anónimo, pero un día el cielo le va a poner testigos. Los candidatos presentados para ocupar el puesto de Judas fueron dos. Uno de ellos se llamaba José Barsabás, más conocido como el Justo. El otro se llamaba Matías. Luego todos oraron. Todavía no podían orar en lenguas porque no había sido derramado el Espíritu Santo. Oraron con el entendimiento. Señor, tú sabes lo que nosotros pensamos y sentimos. Por eso te rogamos que nos muestres cuál de estos dos debe hacer el trabajo que a Judas le correspondía. Después de eso se hizo un sorteo y Matías resultó elegido. Desde ese día, Matías se agregó al grupo de los apóstoles. ¡Wow! Yo estoy sorprendido. El testimonio de la iglesia lo candidateó para apóstol. El puro testimonio de la iglesia lo candidateó para ocupar un ministerio. El puro testimonio de la iglesia lo candidateó para ocupar un ministerio. ¿Saben el poder que tiene la iglesia? El puro testimonio de la iglesia lo hizo candidato. ¡Wow! ¡Qué métodos tan interesantes! ¡Qué métodos tan sobrenaturales! A nadie se le hubiera ocurrido esto. ¿Cómo escuchar a todos para que expresen una opinión de dos personas? Aquí también vamos a ver la vida de la iglesia. Imagínate, la vida de la iglesia, me refiero a esto. A ver, exprésame una opinión sobre Juan Aquino. No, pues no lo conozco. Exprésame una opinión sobre la hermana Paula. No, pues no la conozco. Exprésame una opinión sobre Carolina. No, pues no la conozco. No, hermanos, ellos no salieron con eso. Ellos fueron y fungieron como testigos de los dos únicos candidatos para darles el sorteo de quién ocupará el lugar de Judas.
Entonces la iglesia, vean el poder de la iglesia. Matías y Justo o Barsabás, José Barsabás, vénganse, miren, ustedes tienen votos de todos de que sí los vieron con Jesús, sí los vieron con los apóstoles, sí los vieron en el campo evangelístico, sí los vieron siguiendo, sí los vieron con el grupo, sí los vieron en la resurrección de Lázaro, sí los vieron en la resurrección y crucifixión del Señor, crucifixión y resurrección, sí los vieron en el Jordán, sí los vieron. Pues sí, y nos van a seguir viendo. Ahí es cuando valoramos, ¿cuánto vale que nos vean? Son preguntas, no son infantiles, son genuinas porque estamos invirtiendo nuestro tiempo, nuestra vida, nuestro corazón, y el Señor le da lectura a los pensamientos. ¿Qué hace un espíritu? Pensar y hablar. Le da lectura al interior. Vean cómo la iglesia así eligió a Matías. Aleluya. Desde ese día, Matías se agregó al grupo de los apóstoles. No hubo un sueño, no hubo una profecía para él, no hubo una visión, no llegó alguien conferencista a decirle, tengo una palabra del Señor para ti. No. Nomás lo vieron como un anónimo. Seguidor, allí oyendo. Y lo candidatearon, lo sortearon y cayó sobre él la suerte. Le dijeron, bienvenido, ahora eres apóstol. ¡Ah! Apóstol. ¡Qué tremendo! Son cosas que se salen del promedio. ¿Cómo elegir a alguien? Amén. No sigan el ejemplo de Judas, hermanos. No sigan el ejemplo de Judas, porque Judas tenía unas relaciones discretas que lo manipulaban espiritualmente. Y ahí está el peligro. Amén. Aleluya. Así pues, concluimos esta lección y al final le van a dar la hoja de trabajo. Amén. Vamos a ponernos de pie. Aleluya, aleluya. Diga conmigo, gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Padre, te damos gracias. Gracias porque tu palabra fue contundente, fue clara, concisa. Gracias porque aún tu Espíritu Santo sigue desarrollando esta palabra que penetró en un corazón abierto por el Espíritu Santo. Palabra del Señor, nosotros creemos que el Señor sigue hablando a través de sus siervos, a través de su palabra, que el Señor le habla a la gente, que la gente oye literalmente la palabra del Señor, y así ocurrió hoy en esta casa, Señor. Te damos gracias en el nombre precioso de Jesús. Señor, nos preparamos ahora para desarrollar nuestra capacidad de adorar, que ya es un estilo de vida. Ya manifestamos cómo adoramos, no solo en espíritu y en verdad, sino también manejamos el lenguaje del honor.
cuando nos presentamos delante de nuestro Dios, Padre y Rey de Reyes. Señor, queremos decirte que tú nos enseñas a tener expectativas. Así que estamos usando, motivados por tu palabra, para soltar expectativas de este acto de traer ofrendas ante ti, porque las ofrendas en sí son un mensaje para ti. Es un mensaje del nuevo pacto, ya no es de sangre ni de machos cabríos, ahora es de obediencia. Somos participantes, Señor, del pacto y de la bendición de Abraham, el pacto por medio de Jesucristo. Señor, tú nos abres las ventanas de los cielos y lo haces. Y tú nos das una cosecha abundante porque sembramos y sembramos y sembramos y lo hacemos con expectativa. Nuestras siembras tienen nombre, tienen propósito, tienen un sentido, tienen una dirección, tienen virtud en el nombre de Jesús. Aleluya, te damos gracias, Señor. Y decimos Malaquías 3:10, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Malaquías 3:10.